Mire, he querido hablar acerca del Espíritu Santo, sus funciones, todo lo que hace, cómo trabaja la obra del Espíritu Santo y no puedo entrar o no quise, esa es la realidad, no quise entrar de primero al Espíritu Santo sin antes tocar algo acerca de la Trinidad. Un tema, mi amado hermano, que ha sido desde que la iglesia está sobre la tierra, ha sido para el hombre todo una lucha de cómo explicarlo. Pero ¿cómo va a poder explicar el ser humano la Trinidad? Bueno, tenemos aquí algo que yo necesito que pongamos mucha atención porque esto es muy importante de lo que vamos a ver. Debemos entender la existencia de la Trinidad o como nos hemos acostumbrado a escuchar la Santísima Trinidad. Para mí, creo que se le dio el nombre de Santísima Trinidad porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Pero eso es lo que Denis ha creído. Ahora van a ver qué es lo que habla la historia. Dios Padre es santo, Dios el Hijo es santo y Dios el Espíritu Santo es santo. Vamos a ver algo de la historia y de dónde salen estas palabras de la Trinidad o la Santísima Trinidad. El ser humano siempre ha tratado de darle forma, inclusive darle figura, y en ese deseo hasta ha pintado de muchas maneras. Pintores famosísimos se han dedicado a darle esa forma a este misterio, un misterio aclarado por la Biblia. Y aquí tenemos algunos de ellos. No me dediqué a poner muchos, porque hay muchísimas pinturas y muchísimos dibujos y mucha cosa, pero se recordarán de esa pintura, ¿verdad? Si usted fue católico, pues se recordará de esta pintura y donde aparece la figura de un Dios Padre de barba blanca, con un triángulo detrás, hablando de que Él es el Dios Trino, creador de la tierra, con una vara ahí mostrando que es el que ordena, el que dirige, un Jesús supuestamente, ¿verdad? Y me imagino, y sí lo imaginamos, y es lo que pues se nos ha dicho, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y lo han puesto como paloma, ¿verdad? Esa, podemos tener una gran cantidad de variantes en qué es lo que significa cada dibujo, las manos que están hablando, de todo esto podemos hablar, pero eh, el punto aquí es que esa pinturita y un montón de pinturas más ha sido todo un trabajo de pintores, de artistas, para hablar de la Trinidad. Esta otra figura, ya un poco más moderna, ahí la pueden ver. En el centro está Dios. Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, Dios es Hijo. Y dice, Hijo no es Espíritu Santo, Padre no es Espíritu Santo, Hijo no es Padre, ¿verdad? Bueno, cosas así. Hay sellos, hay emblemas, hay muchísimo de lo que el hombre ha tratado de explicar la divina Trinidad. Muy bien. Este pasaje maravilloso, Apocalipsis 4:8, nos habla lo siguiente. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Quiere decir que la alabanza en el cielo es continua. Dios es santo, santo, santo. Y qué maravilloso, mis hermanos, cuando estamos orando
¿por qué no dedicas un tiempo para unirse a esa alabanza, a esos ángeles y decirle, Dios, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, quiero caminar contigo, ¿verdad? Y se recuerdan también el pasaje que dice, sed santos porque yo soy santo. Y claro que sí, mis amados hermanos. Así es que veamos este tema de la Trinidad. El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía, alrededor del año 170 después de Cristo, para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. Se tiene registro, amados, de esto. El otro, se tiene escritos que el término Trinitas o Trinidad fue del escritor y líder religioso Tertuliano en el año 215. Algunos otros investigadores hablan del año 207 que está hablando este hombre Tertuliano. Los tres son uno, dice, por el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de substancia. Y así van los hombres desde el principio escribiendo acerca de la Trinidad. Tertuliano, hablando de su conversión, dijo que no podría imaginar una verdadera vida cristiana sin tal cambio radical de conversión. Los cristianos no nacen, se hacen. Así decía este hombre Tertuliano. Mire, la iglesia cristiana evangélica, este dato que estoy tomando aquí, amados hermanos, es un escrito de la iglesia católica de lo que habla acerca de la iglesia cristiana evangélica. La iglesia cristiana evangélica define que dentro de la unidad de un único Dios existen tres distintas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten los mismos atributos y la misma naturaleza, por lo cual estos tres constituyen un único Dios. Como pueden ver, amados, es mucho lo que hay al respecto, pero qué difícil que el ser humano quiera explicar cómo es la Trinidad. Y si usted y yo nos ponemos a pensar cómo nosotros vamos a poder explicar algo tan complejo. Dios es trino, ¿verdad? Y cada una de las personas tiene sus funciones y a la vez es Dios mismo. ¿Cómo explicar eso humanamente? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero es un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles y no esenciales. ¿Cómo definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder definirlo? Sería mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Amado hermano, ¿cómo poder explicarlo? Sin embargo, Dios tiene que dar sabiduría a cada uno de nosotros para tener claridad de lo que es la Trinidad. Porque la Trinidad la tenemos en toda la Escritura, las funciones de cada uno, pero también vemos la omnipotencia, ¿verdad? Lo todopoderoso de Dios, siendo también el mismo Dios como Jesús, Jesús siendo 100% hombre y Jesús 100% Dios. ¿Cómo? Es muy difícil, mis amados, en nuestra humanidad tener claridad de esto, pero debemos de tener
seguridad. ¿Qué dice Dios al respecto? Y no tener tampoco temor de hablar de estas cosas. Romanos 11 dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es una expresión de una frase de admiración. Oh, profundidad, es lo que está hablando. Y viene esta otra: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Tenemos algunas ilustraciones que hemos tratado, especialmente a los niños, de explicarles la Trinidad. Y hay que tener un poco de cuidado con esto. Sin embargo, yo les traigo las más frecuentes ilustraciones. Hay una ilustración que habla del huevo. Y entonces dice, bueno, está la parte de la cáscara, la clara y la yema. Son partes del huevo, no el huevo en sí mismo. Pero el huevo completo tiene esas tres partes. Y algunos se atreven a hablar de la Trinidad desde ese enfoque. Otros se atreven también con la manzana y dicen, la manzana tiene la cáscara, tiene la pulpa y tiene las semillas. De la manzana son partes de ella, los tres, pero no la manzana misma. Y hay otra figura que algunos de ustedes tal vez se recordarán, y es acerca del agua. El agua hasta cierto punto tiene un enfoque más cerca de lo que es la Trinidad, pero también no describe adecuadamente a la Trinidad. El agua en estado líquido, en el estado de vapor y en el estado de hielo. Son formas del agua, ¿verdad? Y entonces decimos, ese es el agua. Ok. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. Cada uno de ellos es Dios. Y ponemos esas figuras, esas ilustraciones, con un sano corazón, ¿verdad? No es que el maestro de escuela dominical lo está haciendo de mala manera, no, se está esforzando para presentar, pero hay que tener cuidado cómo presentar la Trinidad. Otro punto, mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Cada uno de ellos es Dios. No es que ahora está en la forma de humano. No, no, ahora está en la forma de... No, cada uno de ellos es Dios. De manera que mientras estas ilustraciones puedan darnos una representación de la Trinidad, la representación no es completamente certera. Se acerca un poquito. Y si usted me dice, pastor, pero fíjese que yo lo he hecho, entonces estoy pecando. No, no, usted está luchando por presentar, pero creo que deberíamos de hacerlo de una forma más bíblica, ¿ya? Más bíblica y explicarlo. Ahora, vas a explicar un concepto divino. Y recuerde, tú y yo somos humanos. Y como humanos, ¿cómo vamos a meter a Dios dentro de un laboratorio? Muy difícil. Estas son las partes, las cosas donde debemos de ir por fe y presentar a ese Dios trino desde la Escritura. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. No, ¿verdad? El gran problema del ser humano es que en su soberbia quiere tener la respuesta de todas las cosas.
incluyendo muy específicamente a Dios. Como lo he dicho en muchas ocasiones, cómo el barro va a analizar al alfarero. Dios, ¿por qué murió el niño? Dios, dígame, ¿por qué nació el niño así? Dios, ¿por qué murió el bebé antes de nacer? Qué difícil, ¿no? Qué difícil presentarse delante de Dios como aquel que quiere explicaciones. ¿Y para qué quiere las explicaciones? Bueno, es que yo quiero saber, ¿y para qué? ¿Por qué no mejor mantiene una posición sencilla en la cual acepta las disposiciones de Dios y le pide a Dios, Dios, aclárame esto en algún momento cuando tú lo tengas a bien? Y Dios te lo va a aclarar a su debido tiempo. Pero es nuestra soberbia, nuestra humanidad en querer tener todas las respuestas de cómo Dios funciona. El ser humano quiere analizar a Dios en un laboratorio. El ser humano no soporta el hecho de aceptar las cosas de Dios por fe o simplemente aceptar lo que Dios ya escribió. Recuerde esto, Dios, lo que el hombre necesita saber, ya está escrito. Y Dios sabrá por qué motivo hay temas o hay cosas que Él tiene reservadas por ahora. Pero un día, cuando estemos en la presencia del Señor, se va a aclarar todo esto. Y así será. La palabra Trinidad, escúcheme esto. Bueno, puede leerlo. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al trino Dios y la realidad que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. No estoy entrando al concilio de Nicea, sino que he querido entrar directamente a lo que dice la Escritura, porque volvemos a lo mismo. El ser humano quiere dar una explicación de qué es esto. Y qué interesante, ¿verdad? Porque aún la palabra Trinidad no está en la palabra de Dios. Sí, fue puesta por el hombre, así como lo oye. Pero que es divina la Trinidad, es divina. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios es santo, santo, santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué nos habla la Escritura? Tremendo este tema, mi amado hermano. Difícil y complejo, claro que sí, claro que sí. Génesis 1:1, vea esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, amado hermano, inicia su libro sin presentarse. Él no se presenta. Él no hace una introducción. Humanos, voy a hablarles de quién soy yo y cómo hice. Prepárense. Yo soy de esta forma, yo soy así, nací en tal lugar, en tal época. No, no da ninguna explicación, sino que desde el inicio entra con el tema. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él va directo a su tema. Me parece que él, con esta introducción, da a entender que él es el soberano Rey Supremo, todopoderoso, Dios sobre todo lo creado. Y él escribe y hace como él le place. Vamos a discutirle. Podríamos preguntarle y llevar esta pregunta a Dios cuando estemos en la presencia del Señor. Bueno, pero mire, fíjese que aquí utiliza, y por eso está marcado la palabra Dios, se utiliza el nombre Elohim, mostrándose como ese Dios plural, ajá, no único, dando a entender desde el inicio que es la Divina Trinidad la que está en medio
de la creación. Entonces, ya aquí está, no solo el concepto, sino la persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde el inicio de todo lo creado. Otro pasaje maravilloso. Génesis 1:26. Entonces dijo, ¿quién? Dios. Y este mismo que aparece en el verso 26, en su original, en el hebreo, es Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué tremendo. Cómo se va presentando en un verso tan cortito, mostrándose él como en plural, no único. Hagamos nuestra, y vuelve a repetir, nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí también está utilizado, mis amados, de ahí podemos decir cuántas veces. Una, dos, tres, cuatro veces. Me faltó marcar Dios ahí, mostrándose como de que no es único, solito, haciendo las cosas. No, somos comunidad, somos esa divina Trinidad como yo he puesto ahí en el título. Y así podemos explicar o contar a la luz de la Escritura dónde está esta Trinidad, cómo es. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo hizo Dios al hombre, verdad? Para que fuéramos como él. Bueno, tenemos amor y Dios es amor. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Dios es tripartito. Yo decido, yo trabajo, me esfuerzo, desde que nació el ser humano, desde que lo creó, el ser humano está trabajando, está moviéndose, es activo. Tremendo, es como uno de nosotros. Y dice, oiga, y aquí viene, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, aquí vamos a ponerle el límite, ¿ya? Pero vea lo interesante, lo que me llama aquí primero la atención es cómo se presenta Dios. Igual, ahí está, Jehová Dios. Maravilloso. Génesis 11:7. Ahora pues, voy a descender, voy a confundir. Eso no es lo que dice ahí. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Ya la humanidad en este tiempo se había multiplicado. Es en la Torre de Babel, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y se multiplicó, ¿verdad? La humanidad y vino aquella cantidad de gente, ¿verdad? Bueno. Eh, eh, sí, Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo. ¿Sabe que quien está hablando aquí, en este pasaje, si nos vamos al contexto, veremos que es el Mesías, es el ungido, es verdaderamente hablando del Hijo, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el que está hablando. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Mire las funciones, el trabajo de cada uno.
y dice, y allí estaba yo. Isaías 48, 16, maravilloso, ¿verdad? Otro pasaje, Isaías 61, 1. Y es ese pasaje también mesiánico, igual como el pasado. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Vea la divina Trinidad trabajando, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿De quién está hablando? Es de Jesús, del Mesías, del ungido. Es muy interesante que Jesús en su ministerio, aquí en la tierra, unos más de 700 años de ser escrito este pasaje, entró en la sinagoga y lee este mismo pasaje refiriéndose a él en Lucas 4, 14 al 19, que fue el pasaje que leímos al inicio del culto. ¿Ya? Y entonces el mismo Jesús está leyendo esto, se sienta y todos lo vuelven a ver. ¿De quién se está hablando? De mí, es lo que está diciendo Jesús. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no que era una paloma, no que era una paloma, sino como paloma. O sea, la gente vio aquello y venía sobre él. Y hubo, y aquí está Dios el Padre, ¿verdad? Una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es real la Trinidad, es real, mi amado hermano, es verdadera la Trinidad. Y el Señor Jesús, ya resucitado, maravilloso, maravilloso, ya resucitado, reafirma la Santa Trinidad, la Divina Trinidad, reafirma la función Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por tanto, dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, aquí tenemos lo que es la Trinidad funcionando. Vamos a estar hablando en el otro estudio un poquito más acerca de esto. Que el Señor me los bendiga, me los guarde.